estuvo pasando hace unos días. Estaba leyendo un libro que no sé si lo has leído, que se llama Buenos días, Espíritu Santo. Y ahí el autor habla de que cuando él estaba en la presencia del Espíritu Santo, le preguntó quién era Jesús. Y yo dije, yo me sentiría como que medio absurda preguntando eso, porque si ya recibiste a Jesús en tu corazón, pues obviamente es por fe y ya más o menos sabes quién es Jesús, ¿no? Pero bueno, pasó y después me pidieron de favor que diera la enseñanza de escuela dominical. Aprovecho el anuncio, les recomiendo mucho entrar a escuela dominical, porque hicieron un tema que se llama El único Dios verdadero. Y en ese curso habla mucho también de quién es Jesús y de algunas partes de Jesús que a veces se nos pasan, ¿ok? Entonces, ahora que me hicieron la invitación de compartirles la palabra, yo dije, Espíritu Santo, ¿cuál es el tema, no? Y él me dijo, habla de quién es Jesús. Y ahí me queda claro que cuando Dios te hace tanto hincapié en algo, es porque hay algo que quiere que aprendas, ¿verdad? O hay algo que por ahí se te puede estar olvidando y que es importante. Porque cuando Dios habla es porque hay algo importante que Él quiere que tú tengas en tu corazón. Entonces, no sé si alguna vez te has preguntado, o cuando alguien te lo ha preguntado a ti, no sé, ¿quién es Jesús? ¿Qué le respondes? Normalmente lo que se nos viene a la mente primero es lo visible, ¿no? Pues Él vino a la tierra y murió en la cruz para el perdón de tus pecados y murió y resucitó al tercer día, porque aparte es la parte que ves en las películas, ¿no? Entonces, como que lo primero que se te viene a la mente es esa parte. Pero Jesús no es nada más eso. Jesús implica muchas más cosas. Y eso es de lo que te quiero compartir hoy, ¿ok? ¿Qué es todo lo demás que es Jesús? Entonces, el Espíritu Santo siempre tendrá cosas nuevas que darte a conocer, siempre. Cuando dejamos de conocer algo o dejamos de aprender es cuando pensamos que ya lo sabemos. Pero la palabra es eterna y la palabra es viva. Y yo creo que cada uno de nosotros aquí lo hemos experimentado, que cuando ves un versículo que al principio te dice algo, una palabra rema para ti, una palabra rema es una palabra viva que Dios te habló a ti. Y vuelvas a ver ese versículo, como ya tienes otro conocimiento y otro crecimiento espiritual, le entiendes otra cosa totalmente diferente. El Espíritu Santo es así. Entonces, te voy a leer un versículo, es Colosenses 1, del 26 al 28. Te lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Dice, es decir, el designio secreto que desde hace siglos y generaciones Dios tenía escondido, pero que ahora ha manifestado al pueblo santo. A ellos Dios les quiso dar a conocer la gloriosa riqueza. ¿Quién es pueblo santo aquí? Todos nosotros, ¿verdad? A nosotros nos quiso dar a conocer la gloriosa riqueza que ese designio encierra para todas las naciones. Y ese designio secreto es Cristo, que está entre ustedes y que es la esperanza de la gloria que han de tener. Nosotros anunciamos a Cristo, aconsejando y enseñando a todos en toda sabiduría, para presentarlos perfectos en Cristo. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Que tú conozcas ese misterio que es Cristo Jesús, que ya te fue revelado, pero que quiere que lo conozcas bien para que después tú vayas y lo compartas a otras personas. Entonces, ¿cuál es la diferencia? No sé si aquí algunos tienen negocio propio o se han dedicado alguna vez a las ventas o les han vendido algo. Eso sí, seguro a todos ya nos han vendido algo, ¿no? Entonces, ¿qué es la diferencia de un vendedor bueno y uno que no es bueno? Ahí te voy a decir dos diferencias principales, ¿no? El bueno conoce perfectamente bien su producto. Va y te ofrece la aspiradora que igual y ni necesitas porque ni tienes alfombra, pero la conoce tan bien, te lo ofrece tan bien que la compras, ¿no? Y luego te acuerdas que no tienes alfombra, ¿no? Pero también otra cosa que diferencia al buen vendedor es que es apasionado. Le apasiona lo que muestra, ¿ok? Jesús, ¿cuál es el negocio de Dios? Las almas. Para Dios, su negocio son las almas. Jesús vino a recuperar almas. ¿Y cuál es el propósito que te dejó a ti? Recuperar almas. Entonces Dios quiere que te prepares para que seas un excelente vendedor y recuperes esas almas, ¿ok?
Gloria a Dios por los que ayer vi las fotos, todas las personas que se inscribieron en Rema Verano. Y aquí, gracias a Dios, es una iglesia preparada porque hay Rema Sabatino, perdón. Porque hay muchos aquí que gracias a Dios ya estudiamos Rema o están estudiando Rema. La verdad es que es un privilegio estar en una iglesia que está arraigada a un instituto bíblico con esa enseñanza, con una buena doctrina. Porque el conocimiento es poder. La palabra dice que por falta de conocimiento el pueblo pereció. Si a ti te falta conocimiento de lo que tú eres en Cristo, esa falta de conocimiento se va a identificar o a reflejar en tu vida y en la de tu familia. Entonces el hecho de que tú te prepares en Rema es una gran bendición. A mi esposo y a mí nos cambió la vida y de veras que te súper recomiendo que estudies Rema. Este fue un comercial. Pero, ¿qué es lo que Dios quiere? Por eso Dios quiere que te prepares. Porque cuando tú sabes que las buenas nuevas que has vivido después de haber recibido a Cristo en tu corazón vienen de Él, obviamente te nace y te apasiona hablar de Él. ¿Cuándo no te apasiona hablar de Él? Cuando no te has dado la oportunidad de vivir sus promesas. El Señor tiene aquí más de 6,000 promesas para ti. Y Dios quiere que las vivas todas. Por eso dice el Señor que la gente, cuando no tienen fe, a Dios no le agradan. Y no es porque le caigas mal a Dios si no tienes fe. Es porque Dios sabe que si no tienes fe, no vas a poder vivir sus promesas. Entonces, por eso es que Dios quiere que sepas quién es su Hijo. Y qué fue lo que Él hizo y vino a hacer aquí en la tierra por ti. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo primero que representa a Jesús? Primero, Jesús es Dios. Algo que yo he visto, o igual es mi percepción, o a veces nos pasa al hablar de Jesús, que a veces separamos a Jesús de Dios. Lo vemos como Dios allá lejos, y aquí Jesús que vino, ¿no? Y que gracias a Él yo recibo el Espíritu Santo, pero lo vemos como apartado. Y vamos a ver que primero que nada Jesús es Dios, ¿no? En Filipenses 2, del 6 al 8, dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, ¿qué te dice aquí Pablo? Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Pero Él era y es Dios. ¿Okay? No es algo apartado de Dios, es Dios. ¿Okay? Que decidió despojarse de esa deidad para venir a la tierra, hacerse hombre, para poder tener sangre y poder derramar esa sangre por ti. Pero Él es Dios. ¿Okay? Entonces, otra cosa importante es que Él es la segunda persona de la Trinidad. En Mateo 28:19 dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, Él es la segunda persona en la Trinidad. La Trinidad son 3 personas, ¿ok? Los 3 son uno. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Otra cosa que Él es nuestro creador y el que hace que todo subsista. Y eso es algo que a mí me impresionó muchísimo. Porque alguna vez escuché, ¿no? A veces, como estudiamos en escuelas del mundo, a veces cometemos el error de creernos las historias del mundo. Y entonces, ¿qué pasa? Que a veces ya cuando leemos la palabra, como que no nos encaja. Pero si tú crees la teoría, por ejemplo, del Big Bang, una vez escuché algo que se me hizo muy cierto, ¿no? Creer la teoría del Big Bang y que por una explosión todo quedó perfectamente acomodado, es como si tú agarraras una bolsa de sopa de letras, la rompieras aquí y quedara la Biblia escrita perfectamente allá abajo. Pues obviamente que no, ¿no? Pero no te has puesto a pensar en que no solamente Dios hizo la creación, sino que también la hace que subsiste y la sostiene. Imagínate, ya creó los planetas, pero no checo y los cuido y los ordeno para que se mantengan así. Hace muchísimo que ya nos hubiéramos estrellado con Marte, ¿no? Todo Dios no solamente lo creó, sino que hasta la fecha y por siempre
lo cuida y hace que esté en ese perfecto orden divino que Él creó. Y eso también lo hace Jesús. En Colosenses 1, del 12 al 20, dice, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces, no solamente Él vino a salvarte, a redimirte de la maldición de la ley, ¿verdad? A quitarnos un espíritu nuevo y dejarnos sin mancha. Él estuvo desde la creación. Él hizo la creación junto con Dios porque Él es Dios. Entonces, eso es algo súper importante porque cuando tú, a veces, por eso la gente, aunque esté en la palabra, cometemos el error de darle más fuerza a otras cosas, ¿no? Yo veo mucha gente que dice, no, es que Jesús, pues es un hombre, como que el enemigo te engaña, ¿no? Y te dice, no, ese nada más fue un hombre que murió, pero pues eso qué, ¿no? Tiene más fuerza un amuleto. Pues hay creyentes que luego creen en amuletos, ¿no? Que se van a hacer una limpia, ¿no? Si tú sabes que Jesús, que fue el que te vino a salvar, que el que redimió, es Dios y tiene todo el poder y la deidad de Dios, ¿ok? Entonces sabes que tú perteneces y dependes de algo muy superior, obviamente. Si Jesús es tu Señor, cuando tú lo recibes como tu Señor y Salvador, el que sea tu Señor significa que es tu dueño. Ya le perteneces a Él. Y cuando tú le perteneces a algo, por ejemplo, cuando tú tienes algo que te pertenece, normalmente lo cuidas. Tienes un coche y le das mantenimiento, ¿no? Lo lavas, lo enceras, porque te pertenece. ¿Ok? Entonces, si tú le perteneces a Él desde que tú recibiste a Jesús como tu Señor y Salvador, Él te cuida y procura por ti. ¿Por qué? Porque le perteneces. Pero a veces como no sabemos la dimensión que Él tiene en nuestras vidas, queremos hacerlo todo en nuestras fuerzas. Queremos decir, no te preocupes, yo lo puedo hacer mejor. Ya cuando de plano no pueda, voy a ir al Padre. ¿Quién es tu intercesor? La palabra dice que tu intercesor es Jesús. Y si Él lo tratas como es, porque la palabra dice que es tu mejor amigo, que no hay mejor amigo más que el que da una vida por sus amigos, ¿no? Entonces, si Él es tu mejor amigo, si Él es tu hermano, si Él es tu cabeza, si tú lo ves como algo cercano a ti, vas a aprender a depender de Él. Cuando tú tienes, por ejemplo, a tu esposo, a tus padres, dependes de Él porque los sientes cercanos, ¿no? Necesitas algo y vas a tus papás, o a tu esposo, si eres casado o esposa, ¿no? Con esa dependencia tienes que estar pegado a Jesús. Otra cosa que es Jesús es que Él es un hacedor. Un hacedor es que hizo las cosas, hizo que las cosas pasaran. Por eso la palabra te dice que no seas oidor olvidadizo, sino que seas hacedor de la palabra. Porque es de los hacedores el que realmente logra la victoria. Y Jesús es un hacedor. En Hebreos 1:3 dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Dios tuvo el plan, el Padre tuvo el plan, pero Jesús dijo, yo voy y lo hago. Entonces, gracias a que Él es un hacedor, nosotros ahorita estamos aquí. Nosotros somos salvos, nosotros somos apartados, nosotros hemos sido santificados en su nombre y nosotros tenemos, gloria a Dios, la oportunidad de ser prósperos, de ser sanos y de ser con una vida espiritual eterna. ¿Ok? Gracias a que Él es un hacedor. Entonces,
No hay nada que no pueda ser hecho si no es por Él y para Él. Nada. Por eso dice que Él es la vid y nosotros los pámpanos. Si tú ves una planta, hace poco mi esposo y yo fuimos a un viñedo, si tú ves una planta de la vid, ¿ok? Y tú cortas un pámpano que es donde están pegadas las uvas, con ese pámpano, ¿qué va a pasar? Lo tienen que procesar rápido porque si no se seca, se echa a perder la uva, ¿no? No puede hacer nada ese pámpano si no está conectado a la vid, que es la fuente. Es igual tú, por eso Dios te dice, Jesús te dice, yo soy la vid de ustedes los pámpanos. Entonces, si tú quieres ser un pámpano vivo, un pámpano que dé fruto, un pámpano que dé algo más, como en lo natural una uva que da un vino, ¿ok? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Mantenerte conectado a la fuente. La fuente es Jesús, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Te voy a poner un ejemplo con Dios. Dios, decíamos ahorita hace un momento, es la Trinidad, ¿no? Imagínate el Sol, te voy a poner un ejemplo, ¿no? El Sol es una fusión nuclear que emana luz y emana calor. Imagínate un Sol sin luz. No sería un Sol, ¿verdad? O un Sol sin calor. Estaríamos congelados, ¿no? No puede ser un Sol sin luz, sin calor y sin lo que lo conforma. La Trinidad es igual, la Trinidad son tres, pero que forman uno. Entonces es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, pero los tres forman uno. Entonces no podemos verlos separado del Padre si ellos son uno. ¿Ok? Entonces cuando tú sabes que en quien tú crees, que es Jesús, ¿ok? Es Dios, y te mantienes viéndolo así, ¿ok? Entonces no minimizas a quien te dio la salvación, que es Jesús. Y si tú sabes que es Dios el que está intercediendo por ti y el que te está prometiendo que te quiere dar vida eterna, que te quiere dar prosperidad, que te quiere que vivas en amor, en gozo, en la paz que sobrepasa todo entendimiento, que tengas un espíritu de amor, poder y dominio propio, y sabes que es Dios el que te está prometiendo eso, entonces con más facilidad lo vas a creer. A veces si tú pasa que tú como creyente no estás viviendo esas promesas, es porque quizás no las estás creyendo. O como estás viendo a Jesús como más como un hombre en vez de como deidad, crees que eso no lo puedes hacer en tu vida. Pero en la palabra no dice restricciones. Dios dice que Él no hace acepción de personas. Entonces, si tú ya creíste en su Hijo, tú tienes derecho a todas estas promesas. Y Dios tiene todo el poder para dártelas porque Él te creó. Y Él creó todo lo que ves. Imagínate lo que dice la palabra, que dice que Él adornó la noche con estrellas para que tú vieras la noche adornada, ¿no? Imagínate un Dios que adorna tu noche. Cuanto más te puede dar la colegiatura de tus hijos, o no sé, lo que necesites, ¿no? Entonces, Dios es uno formado por tres personas. Entonces, como es uno formado por tres, Jesús no está separado de Dios. Entonces, ¿por qué es importante que la gente conozca a Jesús? Ahí viene lo bueno, como dicen, ¿verdad? Porque nadie va al Padre si no es por Él. Por eso es tan importante que hablemos de Jesús. ¿Ok? Yo he escuchado personas, creyentes, no de aquí, no, que luego dicen, no, es que todos los caminos te llevan al Padre. Cualquier Dios. Si tú crees, por ejemplo, una persona que todavía no ha recibido a Cristo, aunque crea en Él, si no lo ha confesado con su boca y no lo cree realmente en su corazón, no es apartado para Dios todavía. Y en la palabra dice en Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, si tú les hablas de Dios nada más, pero no les hablas de Jesús, entonces ellos no van al Padre si no creen en Jesús. Por eso es tan importante que les hables de Jesús, que les hables de su Hijo, que les hables de que Él vino a la tierra y murió en la cruz también por ellos. Y que les hables en amor y no con condenación. Todos los que estamos aquí, la Biblia dice que no hay justo ni a un uno, ¿no? Todos llegamos con cositas, detalles, ¿verdad? No vamos a hablar no queremos testimonios como dicen, ¿no? Todos llegamos con detalles y seguimos haciendo detalles porque no somos perfectos. Tenemos una naturaleza humana, ¿no? Pero por ese mismo amor con el que Dios te vio a ti y te rescató, porque Él dice que Él fue el que fue por ti. Él toca la puerta y llama, ¿no?
Entonces, con ese mismo amor con el que tú ya recibiste, con ese mismo amor Dios está buscando a las personas que te rodean. Y necesita que tú tengas el denuedo es una autoridad para que tú les hables de ese Jesús que sí los va a llevar al Padre. ¿Sí? En alguna ocasión estaba yo compartiendo mi testimonio, porque la verdad es que yo siempre he dicho que mi vida y la de mi esposo es como la historia de la humanidad. Antes de Cristo y después de Cristo, ¿no? Porque antes de Cristo teníamos muchos problemas, ¿no? Teníamos problemas económicos, de salud, con la familia, obviamente en la espiritual estábamos súper mal, y cuando recibimos a Cristo y que empezamos a conocer de Él, de la palabra, y que nos metimos a rema y todo, pues obviamente gracias a Dios todo ha ido cambiando. Y una vez que estaba compartiendo mi testimonio, una persona que le estaba compartiendo de Cristo, le estaba hablando de Dios, ¿no? Le decía, no, es que Dios cambió mi vida, y es que Dios hizo esto, y es que Dios, y de repente el Espíritu Santo me habló y me dijo, es que no fue Dios el que cambió tu vida, fue Jesús. Y yo dije, ¿cómo que fue Jesús? O sea, ¿cuál fue la diferencia, no? Y la palabra dice que Dios hizo todo por medio de su palabra, y su palabra es Jesús. En Salmo 33:6 dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Y en Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, ¿quién es el verbo? Jesús. ¿Ok? Entonces, Jesús es el verbo y Jesús es la palabra. Entonces, aquí en el Salmo dice, todo lo que hizo Dios lo hizo a través de su palabra. ¿Y la palabra es Jesús? Hablábamos hace rato de que Jesús es un hacedor. Él fue el que vino a hacer las cosas que Dios tenía planeadas y pensadas. Entonces, si Jesús es el que te lleva aparte al Padre, entonces, ¿quién es el que hace o logra que tu vida cambie? Jesús. Por eso es tan importante hablar de Jesús. ¿Por qué fue que Jesús cambió mi vida? Porque Jesús fue el que me acercó al Padre. En Juan 1:17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Yo me acuerdo cuando con mi esposo y yo estábamos muy mal en muchos aspectos, pues obviamente andábamos buscando la parte espiritual. Y probamos muchas cosas, Y no me da pena decirlo porque comprobé que todo eso es mentira. Me metí a meditación y nos metimos a muchas cosas y comprobamos pues que eso no funcionaba, la verdad, porque nunca pudimos llenar ese vacío que sentíamos, ¿no? Entonces yo creía en Dios, pero no sabía dónde estaba, ¿no? Entonces por eso pensaba que igual esas cosas funcionaban. La metafísica y bueno, probamos muchas cosas. Pero fue realmente hasta que fui a un estudio bíblico y que me dieron a conocer a Jesús, que mi vida cambió. Entonces, aquí lo dice la palabra. Jesús, fue el que vino a dar a conocer al Padre. Porque Dios es un Dios invisible. Y Jesús vino a hacerse visible y hablarte del Padre para que tú lo conocieras y que tú te pudieras acercar a Él. Y por medio de Él, tú pudieras vivir lo que realmente Dios quería que vivieras. Que es una vida en sobreabundancia. Bienaventurado. Bienaventurado es 1000 veces bendecido. Que es así como Dios quiere que tú vivas. Entonces, por eso es que Jesús es el que realmente cambia tu vida. Porque fue gracias a Él que vino a darte a conocer a su Padre y que vino a dar su vida por ti, que tú hoy puedes vivir la presencia de Dios. A mí mucha gente luego me pregunta, ¿qué fue lo que te hizo convertirte? ¿No? Como dicen en el mundo. Y lo que me hizo convertirme fue haber sentido la presencia de Dios. Yo jamás en mi vida había sentido la presencia de Dios. ¿Quién aquí ha sentido la presencia de Dios? Es una bendición sentir su presencia. Sentir que realmente Dios está vivo. Sentir que realmente si tú lo necesitas, si lo quieres, Él está contigo. Y Él te acobija, y Él te abraza, y sientes su amor, y sientes su calor.
Y sientes a veces ese nerviosismo o como que la piel se te hace chinita de sentir su presencia, ¿no? Eso es algo que Dios quiere también para los que están allá afuera. Es tan grande, es tan inmenso que lo podemos compartir. Hay para todos. Sin Él, seguiría lejos de Dios. Y ahora por Él, no solo tengo a Dios cerca, sino que está en mí por medio del Espíritu Santo. En Juan 14:16 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces, ¿cuál es la bendición de que esté en ti? ¿Ok? Te voy a poner un ejemplo con una pluma, ¿no? Si tú tienes una pluma, que ya le separé el cartucho donde va la tinta, ¿ok? Y tú la pones aquí, pero resulta que no tiene tinta, aunque tengas lo demás no va a servir, ¿no? La tinta es el Espíritu Santo en Dios, ¿no? Los tres forman ese poder para hacer las cosas. Y esa tinta, Dios la puso en ti. Esa tinta que da poder, para sanar a los enfermos, ¿ok? Para cambiar el clima, para resucitar a los muertos. Esa tinta de poder la puso Dios en ti. Y es esa presencia del Espíritu Santo lo que va a hacer que tenga su poder, que tenga su unción, que tenga su guía, que tenga su enseñanza, que tengas todo por medio de Él y para Él. Fíjate lo que estás viendo. No solamente Dios te dio una nueva naturaleza en Cristo, sino que también te equipó para que tú puedas hacer, como dice la palabra, cosas aún mayores que Él. A mí me impacta cuando Dios dice eso, porque digo, wow, si Jesús resucitó a los muertos, sanó a muchísimos enfermos, o sea, ¿cómo hacer cosas mayores que Él? Y alguna vez el pastor dice un ejemplo, ¿no? Cuando Pedro sanaba con su sombra. Jesús nunca sanó con su sombra, y Pedro sanó con su sombra, ¿no? Entonces, eso es para todos nosotros. ¿Por qué? Porque todos recibimos la misma promesa. Todos, desde que recibimos a Cristo en nuestro corazón, tenemos al Espíritu Santo con nosotros y en nosotros. Entonces, Jesús no solamente te salvó y te redimió de la maldición de la ley. En Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, en el 13a. ¿Qué significa que te redimió? Antiguamente, en el Antiguo Testamento, la paga del pecado era la muerte. Y la muerte en tres aspectos importantes, que eran en tu salud, en tus finanzas y en tu vida espiritual. ¿Okay? Entonces, cuando dice que Él te redimió, te vino a apartar de eso para que por su gracia, ya leímos anteriormente que Jesús, Él fue el que trajo la gracia. La gracia es un favor inmerecido. Si fuera porque nos lo mereciéramos, igual estaríamos fritos, ¿no? Porque todos somos imperfectos. Y realmente ninguno hemos hecho todo a la perfección. Todo como justas personas, santas, puras, ¿no? Entonces, gracias a Dios no es por obras, es por gracia. Entonces, cuando Él vino y te redimió de la maldición de la ley, Él dice que te vino a apartar ¿de qué? De la enfermedad, de la muerte espiritual y de la pobreza. Entonces, ningún creyente, congregante que estemos aquí, deberíamos de vivir en esos tres. Obviamente, bueno, vas a llegar al cielo, ¿no? Dice el pastor, aunque sea de panzazo, pero vamos a llegar, ¿no? Pero que no tengas que vivir aquí en pobreza y enfermedad. Hace rato mi esposa escuchaba un audio de superación que estaba en internet y la persona decía algo, no sé si esa persona sea creyente, pero dijo algo que dice, las personas esperan a morirse para vivir bien. Y realmente Dios no quiere, Jesús ya vino a traer el reino de los cielos a la tierra. Entonces, si tú sabes que allá vas a vivir a plenitud, vas a estar sano, vas a estar muy bien vestido, que en una muy buena casa, y muy bien,
Pero eso que está allá y que tú sabes que vas a vivir allá, Jesús ya te lo trajo aquí. Entonces, y el mayor testimonio que todos vamos a dar a las personas es tu testimonio, tu historia. Muchas personas, la única Biblia que van a ver es tu vida. Entonces, incluso por compromiso a Jesús y a Dios, deberíamos de luchar por vivir esa experiencia de ser sanos, de ser prósperos, de estar en amor, de estar en gozo, ¿no? Dice el pastor de repente, ¿no? Que no seas un cristiano bautizado en vinagre, ¿no? A mí me impresionó muchísimo cuando nos cambiamos donde vivimos ahorita, que nos dijeron que fuéramos con la administradora de la calle, ¿no? Y estábamos platicando en su casa, nos invitó un café súper amable, y de repente, pues ya sabes, se te sale de repente el lenguaje cristiano, ¿no? Entonces no sé qué dije, que dijo, ¿ustedes son cristianos? Y le dije, sí. Bueno, yo creo en Cristo, ¿no? Es mi centro de vida. Y dice, porque fíjate que mi jefa era cristiana y siempre nos hablaba, nos condenaba y nos decía que nos íbamos a ir al infierno y siempre nos hacía sentir mal, ¿no? Y yo por eso no me agradan los cristianos. Y es más, me acabo de acordar que tengo algo que hacer y literal nos corrió de su casa, ¿no? Y yo dije, wow, qué fuerte, porque por tu actitud, tanto alguien pueda recibir como alguien se pueda alejar de recibir a Cristo como su Señor. Y eso es una gran responsabilidad, porque ¿sabes qué? La gente igual no entiende muy bien qué significa estar en Cristo, pero sí medio entiende o piensa que te debes de comportar diferente. Y ese comportamiento es lo que buscan. Entonces, ¿qué es lo que ven? Tu testimonio. Y sabes, lo bueno es que Jesús te dio herramientas, aquí tenemos mucho conocimiento, que dice que te da conocimiento para que te puedas parecer cada vez más al varón perfecto que es Cristo. No va a ser de la noche a la mañana. De la noche a la mañana, cuando tú recibes a Cristo como tu Señor y Salvador, recibes un espíritu nuevo, inmediato, pero dice la palabra que tú tienes que renovar tu entendimiento. Entonces no está mal si de repente todavía tienes un carácter un poquito iracundo, ¿no? O no sé, o tienes mechita corta o algo así, porque está bien, todos venimos de una naturaleza así, pero gracias a Dios, Él te ha dado un espíritu nuevo, que no es de cobardía ya, sino de amor, poder y dominio propio. Y si tú le dejas al Espíritu Santo, que ya está en ti, y que el Espíritu Santo dice que uno de los ministerios del Espíritu Santo es que sea tu maestro, que sea tu consolador, que sea tu guía, y tú le permites a Él que obre en tu corazón, Él te va a ayudar para renovar tu entendimiento. Para que entonces ya puedas ser un testimonio de lo que es vivir el reino de los cielos en la tierra. ¿Qué es lo que Dios quiere para tu vida? Que tú seas un testimonio de lo que es vivir el reino de los cielos en la tierra. ¿Ok? Una vez leí una frase que yo me la tomé, ¿no? Que dice, todavía no estoy donde quiero estar, pero por lo menos ya no estoy donde estaba. Yo creo que a todos Dios nos sacó de un hoyo, nos sacó de las tinieblas y nos puso en la luz admirable. ¿Sí? Quizá todavía no vives como Dios quiere que vivas, pero ya no estás donde estabas. Y sabes que Dios te quiere en un nivel más alto. Porque la palabra dice que Él te quiere como un faro de luz, para que la gente te vea y diga, yo quiero eso que Él tiene, o que ella tiene. Yo quiero estar como Él está o como ella está, porque yo sé de dónde venía, ¿no? Y he visto dónde está. Entonces, Él te creó, te sustenta, te protege, te cuida, te guía, intercede por ti, te dio vida eterna, todo. ¿Ok? Entonces podríamos hablar aquí por horas de todo lo que Jesús hizo por ti. Por tiempo, no se angustien, no vamos a estar horas aquí. Por tiempo no podemos hablar de todo lo que Jesús vino a hacer por nosotros. Y de todo lo que va a hacer por nosotros. Porque todavía vienen muchas más promesas en la palabra, ¿verdad? De lo que Él va a hacer por nosotros. Pero sí podemos reconocer que vale la pena creer en Él. Que vale la pena amarlo. Que vale la pena confiar en Él, que vale la pena entregarle tu vida a Él. ¿Sabes? Hay mucha gente que luego nos dice, porque nosotros, los que saben, desarrollamos un negocio y mucha gente nos dice, oye, es que si se enfocaran más ahí, igual le pueden hacer crecer más. Y digo, ¿sabes qué? No, porque yo sé que primero, yo sé que Dios nos va a levantar en su tiempo
Y yo sé que Dios me ha dado mucho más, porque tú no sabes dónde estaba yo. Mi vida estaba vacía, mi vida estaba muerta espiritualmente, y Dios me rescató de ahí. Por lo menos regresarle un poco de lo que Él me ha dado. Y eso es lo que Dios quiere que tú hagas. Dios quiere que tú seas su siervo, su sierva. ¿Ok? Para que Él pueda hacer cosas grandes a través de tu vida. Yo te recomiendo que leas y escuches testimonios de grandes hombres y mujeres de Dios en internet. Hay muchísimos. Hay muchos libros aquí en la librería. Porque cuando te das cuenta que Dios utiliza siempre personas imperfectas, porque somos imperfectos, pero ocupa gente como que tú dices, pues ahí está, medio muy imperfecto, ¿no? Y Dios hace cosas grandes a través de ellos, como lo hizo con Moisés, que era tartamudo, y hasta la fecha es considerado de los líderes más grandes de la historia. Eso también puede hacer contigo, porque Dios no comete errores, Dios no se equivoca. Si Él te hizo así como estás ahorita, y te tiene donde estás ahorita, es porque Él te tiene ahí para un propósito grande. Y tú eres el único o la única que en ese lugar y en ese momento lo puede hacer. Él te necesita a veces más de lo que tú lo necesitas. Porque la única forma de que Él obre en la tierra es a través de nosotros, a través de su iglesia. La Biblia dice que Él necesitaba, en el Antiguo Testamento dice que Él necesitaba en alguna ocasión un solo hombre que orara por la gente. Uno solo. A veces ese uno solo puede ser tú. No necesariamente se trata de ir a hacer cosas. También tu oración ayuda, ¿no? En Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces el Padre por amor mandó a su Hijo, y Jesús por amor se entregó por ti. En Gálatas 2:20b dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo hizo por amor. Y por amor, Él espera que nosotros cumplamos sus mandamientos. Así como por amor respetamos a nuestros padres en lo natural, Él espera que por amor nosotros queramos seguir lo que Él dice para nosotros. Todos los mandamientos que Dios tiene para tu vida, Él los tiene como Padre, es un Padre celestial, como nosotros en lo natural. Cuando tú recomiendas algo a tus hijos, lo haces porque quieres algo bueno para ellos. Entonces, todas las recomendaciones que Dios te da a través de su palabra es porque Él quiere cosas buenas para ti. Él es un Dios justo y es un Dios misericordioso. Lo vimos en la clase de ahorita, ¿no? Y como un Dios justo, Él quiere solamente cosas buenas para tu vida. ¿Qué amor más puro que este del que dio su vida por nosotros? ¿Y qué es lo único que Jesús te pide? Que seas un excelente vendedor. Que vendas tu negocio. Que le vendas a la gente la idea y el conocimiento suficiente para que ellos por fe puedan creer en Jesús. Y que por fe puedan recibir al Hijo de Dios como su Señor y Salvador. ¿Okay? Si no tienen conocimiento, no lo pueden recibir por fe. Si tú le compartes a una persona y nada más le dices, yo me acuerdo alguna ocasión una persona me hizo hacer la oración de salvación así, ¿no? Me invitó a comer, que le agradezco mucho la comida, y de repente me empezó a contar su testimonio y su historia y no sé qué, y al final me dijo, ¿quieres hacer esta oración? Y yo dije, pues, una oración, ¿no? Nunca me explicó nada. Y yo dije, me acuerdo mucho que no llevaba dinero, y como me invitó a comer, dije, pues la voy a hacer, porque tal si me dice que yo pague, no traigo dinero, entonces, pero nunca me explicó nada. Y tenía muy buen testimonio, o sea, si me hubiera explicado, hubiera recibido por fe. Porque si tú nada más lo declaras, acuérdate lo que dice Romanos 10, del 9 al 10, ¿no? Que si tú confiesas con tu boca que Jesús es tu Señor y lo crees en tu corazón, lo tienes que creer. Entonces, si tú nada más haces que una persona lo declare, sin tener conocimiento para que lo pueda creer en su corazón, no es salva. Tiene que tener los dos puntos. Entonces, por eso Dios necesita que tengas mucho conocimiento para que te puedas salir y compartir esto. Porque estas son las buenas nuevas, ¿no? Entonces, las buenas nuevas tienen que ser conocidas.
Entonces dice en 2 Corintios 5:18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Todos ustedes, a ver, quiero que alcen su mano derecha y la pongan así y digan, yo tengo el ministerio de la reconciliación. ¿A qué te suena reconciliación? ¿A que estaban peleados? ¿No? Tus hermanos, ¿sabes? En lo natural igual te ha pasado, ¿no? Está peleado el más chico con el más grande y tú entras como abogado a tratar de conciliar las partes, ¿no? Y reconcilias esa relación. La gente allá afuera está peleada con Dios porque le han enseñado que Dios es un Dios castigador, o porque tal vez le han enseñado que Dios es un Dios malo, porque la gente piensa que como hay pobres en la calle es de Dios. Y es por falta de conocimiento, pero lo piensan así. Entonces mucha gente está alejada con Dios, de Dios. Es que tuvo un accidente y Dios me lo mandó para que aprendiera algo y pues mejor me alejo de Dios. Así piensan. Entonces, ¿qué necesitan para reconciliarse con Él? Que tú les des ese conocimiento que tú tienes. Y ese ministerio aquí no dice que es solamente para los egresados de Rema. ¿O sí? No dice eso. Dios dice que es para todos. Obviamente es mejor y te recomiendo mucho que te prepares, porque cuando te preparas vas a tener mucho más conocimiento y poder. Yo tengo un amigo en Estados Unidos que su familia fueron misioneros muchos años en Jalisco. Ellos son americanos, pero estuvieron de misioneros en Jalisco muchos años. Y ellos creían como misioneros que el misionero tenía que ser humilde de pobreza, no de corazón, ¿no? Sino humilde de pobreza. Y viví, dice, él nos cuenta, ¿no? Viví tanta carencia que los pobres nos regalaban su ropa. O sea, teníamos así la ropa que los pobres, el hermano mayor se la daba al medio y luego al menor, luego ya se la regalaban a ellos, ¿no? Dice, y cuando regresamos a Estados Unidos y que yo estaba batallando por crecer y todo, supe de Rema Tulsa, él es egresado de Rema Tulsa. Y ahí fue cuando mi vida cambió, dice, porque cuando tuve conocimiento de que realmente Dios me quería próspero en sobreabundancia, la economía de mi familia y la mía cambió. Entonces, por eso sí es bueno que tengas conocimiento. Pero para hacer el ministerio de reconciliación, con lo que tienes, lo puedes. Porque aparte la palabra dice que el Espíritu Santo te va a recordar la palabra justa en ese momento preciso. No lo vas a hacer en tus fuerzas. La palabra dice, Jesús dice que Él va a estar contigo hasta el fin del mundo, ¿no? Entonces no lo vas a hacer en tus fuerzas. Pero Dios necesita de una boca para que hable. Entonces, la palabra dice, bendice alma mía Jehová, bendice alma mía al nombre que está sobre todo nombre, que está el nombre de Jesús, ¿verdad? El unigénito Hijo de Jesús, que sin su gracia, mi vida, la tuya, nuestra vida, estaría aún en las tinieblas. Gloria a Dios por Jesús que vino a la tierra y murió en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Y gloria a Dios por Jesús, que es el hacedor y el que sigue y continuará hasta los fines de los tiempos, viviendo por nosotros y en nosotros, a través de su Santo Espíritu. Amén. Y bueno, pues vamos a hacer una oración para cerrar este mensaje. Querido Padre Celestial, amado Dios Todopoderoso, bendito y alabado sea, Señor. Te damos gracias, Padre, por tu amor infinito. Gracias por tu amor ágape, que es un amor incondicional, y que por tu amor y tu gracia, Jesús vino a la tierra para morir por nosotros. Gracias, Jesús, porque tú sigues siendo nuestro intercesor. Gracias porque tú nos has equipado con todo de nuevo y nos has dado la autoridad delegada para que nosotros podamos continuar haciendo tu ministerio. Gracias, Espíritu Santo, porque gracias a ti, a tu poder, a tu unción que vive en nosotros, podemos hacer viva la palabra de Dios en nuestras vidas y en nuestros corazones y compartirla con amor a las personas que nos rodean. Te damos gracias, Señor, por toda tu bendición, por tu presencia y por este ministerio de los pastores Malcod y de esta iglesia y de sus congregantes. En el nombre de Jesús. Amén.